¿Qué tal, Carlos? Buen día y feliz día. Buen día y bueno, también un saludo entonces para todos los que están contigo ahí ahora y para todos los trabajadores argentinos en su día. ¿Y cómo nos encuentra este 1 de mayo en la Argentina en materia laboral? Estaba escuchando ahí el último... Sí. La última partecita, creo que es bastante gráfico, ya no es ni siquiera una cuestión de opinión subjetiva, ¿no? Me parece que está muy claro que este 1 de mayo no es precisamente de los 1 de mayo que también ha tenido la Argentina, ¿no? De 1 de mayo más festivos o de mayor celebración. Los datos que rodean la... Carlos, se cortó. Se cortó. Se nos fue del éter. Bueno, retomamos enseguida la dijo que no era festivo y se fue. Sí. Bueno, aparte lo que hay que recordar, ¿no? Justo en el medio de el gobierno insistiendo nuevamente con la reforma laboral, que anoche lo conversábamos en Minuto 1, ¿no? Y justamente estaba León Piasek, abogado laboralista, estaba Bárbara Yararogowski, que Bárbara también anticipaba, ¿no? Lo nefasto que va a ser para el futuro, para los jubilados, si salen, por ejemplo, terminar con las indemnizaciones o aquella gente que por ejemplo sea despedida, ¿no? Y que les quedan sin moratoria años para aportar. Claro. Digo, se presenta un panorama realmente y lo que les queda muchos, en esos casos es la jubilación esta, que es el 80% de la jubilación mínima, la pensión por vejez, la pensión universal al adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima. Hoy son 5.500 pesos aproximadamente. Imagínate tener que vivir con eso. Y la verdad que es el futuro de muchos trabajadores, ¿no? Sí. Bueno, ahí retomamos la comunicación con Carlos Tomada. Decía, no es un día para festejar mucho, ¿no? Con esto, sí. No porque la vida cotidiana de los trabajadores hoy está signada, digamos, por esta situación de retroceso de la capacidad adquisitiva del salario, por los tarifazos, por el retroceso en las jubilaciones, por los despidos en el sector público, y entonces parece más que hoy los trabajadores son los culpables, ¿no? Porque son la víctima de todos estos ajustes. Que estamos en un momento con un gobierno que lo plantea, que el trabajo y los derechos de los trabajadores son un obstáculo para el crecimiento, son un costo que hay que remover. Entonces me parece que eso es lo que está marcando a este primero de mayo. Y encima con Argentina ha atravesado y reconocido otros momentos. Sí, ¿no? Obviamente de crecimiento económico y de empleo laboral, ¿no? Y de empleo creciente, ¿no? No. Ahora lo que está planteado en el discurso oficial es que los derechos de los trabajadores son desviaciones, son algo que hay que remover. Bueno, estamos frente a una reforma. Bueno, y eso, la reforma laboral que el gobierno ha introducido nuevamente en el Senado, ¿no? Pero el problema ahí, Gustavo, es conceptual, yo digo, porque me dicen, bueno, pero en estos artículos que se han presentado no hay temas que afecten así directamente a los trabajadores. Primero que no es cierto, porque según parece, esta reforma yo no la he podido conseguir todavía, parece que es un poco difícil, pero parecería que se mete otra vez con hacer bajar las indemnizaciones. Las indemnizaciones, sí. Y crear ese fondo de cese que es una atrocidad en términos de relación cotidiana de trabajo. ¿Por qué, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, David Cufré te saluda. Hola, David, ¿cómo te va? ¿Por qué es una atrocidad ese fondo? Porque tiene un problema, esas concepciones nos alejan de lo que es la mejor tradición del trabajo. Caramba, que también hay que tener en cuenta. El trabajador pasa a convertirse en un número, porque ese fondo que se va formando, que se va conformando, lo que hace es que cuando el trabajador, primero que es de despido, así que solamente lo va a cobrar cuando sea un despido, y hace que al empleador ya no le interese
la vida del trabajador, su antigüedad, su trayectoria en la empresa, pasa a ser un número, porque total el empleador no paga esa indemnización. Ya lo tiene previsionado, cualquier despido. Ya lo tiene previsionado, entonces, chao, andate y pasá por el banco a cobrar la guita que vos juntaste. Ese es el planteo. Entonces, tiene implicancias graves también en términos, yo lo quiero plantear porque es lo que ha pasado en otras partes del mundo, tiene implicancias en términos de incertidumbre, en términos de ajenidad del vínculo entre empleador y trabajador. Claro, para los que plantean que el trabajo es solamente un costo, eso no significa ningún problema. Te diría hasta que mejor, a mí que me importa si es Juan, Pedro, si tiene 30 años y trabajó conmigo 25, no, nada, chao, andá a pasar a buscar eso y llevate la plata. Entonces, además de que va a significar objetivamente una rebaja de las indemnizaciones, no hay ninguna posibilidad que con la creación de este fondo de cese, aunque lo hagan pasar por los convenios colectivos, signifique un mantenimiento de las actuales indemnizaciones. Y en tiempos de crisis uno supone, digamos, si viene un vendaval económico, los despidos se pueden multiplicar muchísimo, digo, porque... Bueno, se va a lograr convertir en esto tan deseado por el neoliberalismo y tan detestado por el pensamiento social, por la iglesia, por todo el mundo, que es el trabajo no es una mercancía, va a pasar a ser una mercancía, que va a estar al vaivén de lo que el mercado de trabajo y la economía en general ocurra. Pero despiadadamente, hoy por hoy hay elementos estabilizadores en la legislación del trabajo que amortiguan, además de las políticas públicas, de las políticas de un gobierno. La ley en la Argentina tiene cierto, tampoco exagero, pero tiene cierto planteo de estabilizador frente a este tipo de crisis. Ahora, olvídate. Frente a cualquier problema de una empresa, frente a cualquier problema de la economía en general, el despido va a ser la variable más primitiva de ajuste en la Argentina. O sea, en vez de buscar los repro, los sistemas que buscaban contener el empleo cuando venía un vendaval, acá va a ser lo primero que se va a cortar. Al contrario, eso te las debo. Va a estimular que la variable para resolver ese tipo de problemas sea definitivamente, siempre ha estado presente, pero ahora va a ser principalmente la víctima van a ser los trabajadores. Y además todo lo que eso, Carlos, estábamos comentándolo recién, lo que va a significar para la futura jubilación, ¿no? Sin moratorias, por ejemplo, también. Las jubilaciones forman parte de esta ofensiva que hay sobre el ingreso. Ustedes hablaban de la capacidad adquisitiva del salario que se está retrocediendo otra vez. Tenemos el cepo salarial que está funcionando, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de poder mejorar el resultado de las paritarias. Pero objetivamente los ingresos y entre ellos las jubilaciones ya están bajando concretamente, ya no es lo que nosotros decíamos que vienen por los ingresos, por los salarios, por las jubilaciones, ya están bajando, ya lo lograron con las jubilaciones, afectando los fondos del ANSES y afectando la movilidad jubilatoria. Leía los otros días que qué equivocados que estaban lo que criticaban la reforma previsional, porque en realidad lo que se discutía era cómo se mejoraba el salario. Es de una hipocresía que no tiene límite. Lo que se discutía era cuánto iba a perder la jubilación, no cuánto iba a mejorar. Al cambiar la movilidad jubilatoria, los salarios van a caer, no van a volver a los salarios, las pensiones y las jubilaciones ya no tienen la posibilidad de mejorar de ninguna manera. En el mejor de los casos, y vamos a verlo, van a acompañar la inflación. Y en realidad ni siquiera porque, digo, si las paritarias están firmando a la baja de la inflación y como la nueva fórmula incorpora en un 30% el cálculo del salario, salarios a la baja implican jubilaciones incluso por debajo de la inflación. Eso es lo que va a ocurrir, además desacompasadas, bueno, en fin. Pero lo concreto es que hoy en la Argentina, en los salarios, el empleo, que en algún momento fueron elementos no solamente de la dignidad de los trabajadores, sino también factor del desarrollo económico, un elemento que hacía la demanda agregada, ahora se han convertido en la principal variable de ajuste. Y ese es el contexto en el que se fija, en el que se celebra
se conmemora o se recuerda el 1 de mayo en la Argentina, que es en un momento donde se considera que los derechos de los trabajadores, y esa es la razón de la reforma, son un problema en la Argentina. Porque si no, ¿por qué tendría que haber reforma? Por eso ninguna reforma debería pasar en ese tiempo, y eso es algo que hay que discutir y tiene que estar presente. Plantear una reforma laboral con los contenidos que siempre han tenido la reforma laboral, salvo cuando se derogó la Banelco, las reformas laborales en Argentina siempre han contenido claramente un ataque a los derechos de los trabajadores. En estos momentos, plantear eso, es decir, que en la Argentina los problemas que tenemos es por culpa de los derechos de los trabajadores, que eso es lo que está planteando el gobierno. Carlos, un gusto como siempre, un fuerte abrazo. Un gusto y un abrazo, y de nuevo un gracias. Saludo en este día. Hasta luego. Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, contando una realidad que realmente hoy, y tenía razón lo que explicaba Carlos, pareciera que toda la culpa la tienen los laburantes, porque todo va en contra de los laburantes. Hasta el salario que está perdiendo en estos primeros meses frente a la inflación, y va a seguir siendo, va a ser el gran perdedor de este año. Claramente. Los salarios frente a la inflación. Y laburantes que hoy tienen que soportar las tarifas impagables, los ajustes permanentes, el aumento del costo del transporte. La verdad que hoy se hace pesado ser laburante en la República Argentina. 7:19, ya volvemos. Hasta las 10 de la mañana. Escuchás Mañana Silvestre en Radio 10.